Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de momentos especiales. Hoy, mis queridos amigos, nos adentramos en un universo que a todos nos encanta explorar, un cosmos que ha sido fuente de inspiración, de dramas y de innumerables canciones, el del amor. Y no hablamos de cualquier amor, no, hoy nos sumergimos en uno que desafía las convenciones más arraigadas, que trasciende las barreras geográficas, sociales e incluso temporales, y que, como su título bien sugiere, es un amor que no conoce límites. Vamos a desgranar con la pasión y el detalle que se merece, la fascinante historia de Demet y Can, una pareja cuya conexión ha cautivado la imaginación de miles, una historia que hoy vamos a desmenuzar para que puedan sentir cada matiz, cada latido. Si son apasionados de las narrativas que tocan el corazón, que nos recuerdan la inmensa fuerza del sentimiento humano y que nos invitan a creer en la magia de las almas gemelas, han llegado al lugar correcto. Y por cierto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad creciente de exploradores de historias, les invito cordialmente a que le den clic a ese botón de suscripción que ven por ahí, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Será un placer tenerlos a bordo. Demet y Can. Dos nombres que resuenan con una dulzura particular, ¿verdad? Quizás ya los conocen, quizás sus trayectorias profesionales les han hecho familiares, o tal vez es la primera vez que oyen hablar de esta pareja que parece sacada de un sueño. Sea cual sea el caso, prepárense para un viaje emocional intenso y profundamente conmovedor. Su historia no es la típica trama de cuento de hadas con un inicio predecible y un final cerrado, de esos que sabemos de antemano cómo acabarán. Es una narrativa rica en matices, tejida con hilos de desafíos superados, de momentos de vulnerabilidad y, sobre todo, de una devoción mutua tan sólida que, francamente, inspira a quienes la conocen. ¿Qué los hace tan especiales? ¿Qué elementos conforman este amor que parece tener la fuerza inquebrantable de un huracán, y la ternura delicada y envolvente de un susurro al oído en una noche estrellada? Comencemos por el principio, aunque en las historias de amor más profundas y complejas, el principio a menudo no es un punto de partida claro y nítido. A veces las semillas de un gran amor se siembran de forma casi imperceptible. Podríamos decir que su encuentro inicial no fue ese flechazo instantáneo y arrollador, de esos que paralizan el corazón y hacen que el mundo se detenga. A menudo el amor verdadero, el que perdura, se cocina a fuego lento, se construye día a día, con la comprensión mutua, con la admiración profunda y sí, con una buena dosis de paciencia y perseverancia. Demet con su espíritu vibrante, su mente inquisitiva y su innata curiosidad por el mundo, y Can con su calma aparente, esa serenidad que esconde una profundidad insospechada y una inteligencia aguda, se conocieron en circunstancias que quizás no son tan románticas como podríamos imaginar en una novela. Tal vez fue en un proyecto profesional compartido, donde sus mentes brillantes se encontraron y resonaron, en un evento social donde las miradas se cruzaron por casualidad, o incluso a través de amigos en común que vieron una chispa potencial entre ellos. Lo importante, lo que realmente marcó la diferencia, es que hubo una chispa, una atracción sutil pero innegable que poco a poco comenzó a germinar, a crecer, a echar raíces en sus corazones. Lo verdaderamente fascinante de su historia es cómo supieron cultivar esa chispa inicial. No se conformaron con la superficialidad, con las apariencias o con las convenciones sociales. Se tomaron el tiempo necesario, ese bien tan preciado en el mundo actual, para conocerse de verdad, para desentrañar las capas de sus personalidades, para entender sus miedos más profundos, sus sueños más audaces, sus imperfecciones que los hacen humanos. Demet, sabemos, posee una personalidad fuerte, es independiente, valiente y no teme alzar la voz por lo que cree. ¿Y Can? Can es la personificación de la lealtad incondicional, del apoyo firme y de la comprensión serena. Juntos crearon un equilibrio perfecto, una simbiosis que los potencia. Él la impulsaba a volar más alto, a no tener miedo de perseguir sus ambiciones más audaces, a romper techos de cristal, mientras que ella, con su energía contagiosa, su optimismo inagotable y su alegría de vivir, le recordaba la importancia de disfrutar los pequeños momentos, de encontrar la belleza y la alegría en la cotidianidad, en esos instantes que a menudo pasamos por alto en la vorágine de la vida. Pero como en toda gran historia, como en toda relación humana auténtica, no todo fue un camino de rosas inmaculadas y despejado de obstáculos. Y es precisamente en esos baches, en esos momentos de dificultad, en esas pruebas de fuego, donde el amor de Demet y Can realmente brilló con una intensidad aún mayor, demostrando su verdadera fortaleza.
Se enfrentaron a desafíos, a presiones externas que a menudo acompañan a figuras públicas, a malentendidos que pueden surgir en cualquier relación, e incluso a momentos de duda, de incertidumbre sobre el futuro o sobre la solidez de sus sentimientos. ¿Cómo supieron navegar esas aguas turbulentas? Aquí es donde entra la parte más conmovedora, la más admirable de su relación, la comunicación. No tuvieron miedo de hablar, de desnudar sus almas, de expresar sus sentimientos más íntimos, incluso cuando era difícil, incluso cuando las palabras podían ser dolorosas o complejas. Se escucharon el uno al otro con una atención y una empatía que pocos logran alcanzar, intentando comprender las perspectivas del otro, poniéndose en su lugar, incluso si en ese momento no estaban de acuerdo. Esa empatía genuina, esa voluntad inquebrantable de comprender al otro, es un pilar fundamental en cualquier relación duradera y saludable, y en la de Demet y Can, parece ser una roca inamovible, un ancla que los mantiene firmes ante cualquier tormenta. Además de la comunicación fluida y honesta, hay otro ingrediente clave que nutre y fortalece su amor, el respeto mutuo. Se admiran profundamente no solo por sus logros profesionales, por sus talentos evidentes o por sus cualidades superficiales que el público puede ver, sino por quienes son en su esencia, por los valores que los guían, por la integridad que demuestran en su día a día. Can admira la tenacidad de Demet, su resiliencia, su capacidad para levantarse con más fuerza después de cada caída, para aprender de sus errores y seguir adelante con una determinación férrea. Y Demet a su vez valora enormemente la paciencia de Can, su forma de ver siempre el lado bueno de las cosas, de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas, y sobre todo, su apoyo incondicional, esa mano tendida que la sostiene sin importar las circunstancias. Este respeto mutuo se traduce en la libertad que se conceden el uno al otro para crecer, para ser ellos mismos, para tener sus propios espacios e individualidades, sus propios proyectos y pasiones, pero sabiendo que siempre, sin importar la distancia o el tiempo, tienen un hogar seguro y cálido en el corazón del otro. Y hablemos de esos detalles que hacen que la vida de pareja sea tan rica y especial. Es fácil romantizar los grandes gestos, las declaraciones apasionadas o los momentos cinematográficos, pero a menudo son las pequeñas cosas, los gestos cotidianos y aparentemente insignificantes, los que verdaderamente fortalecen los lazos y construyen un amor sólido y duradero. Imaginen a Demet, quizás después de un día agotador, lleno de compromisos y responsabilidades, llegando a casa y encontrándose con una nota cariñosa dejada por Can en la nevera, o con su café favorito ya preparado, esperándola. O a Can, recibiendo un mensaje de texto de Demet a mitad del día, simplemente diciéndole cuánto lo extraña, cuánto piensa en él, un pequeño recordatorio de su conexión. Son esos recordatorios constantes de que el otro piensa en uno, de que uno es una prioridad, de que uno es importante. Son pequeños actos de amor, de cuidado, de atención, que sumados día tras día, construyen un edificio sólido de afecto, complicidad y entendimiento mutuo. Su amor es, sin duda alguna, inspirador. Nos recuerda que el amor no se trata solo de encontrar a la persona perfecta, ese ideal inalcanzable, sino de elegir amar a la persona que tenemos al lado, con todas sus virtudes maravillosas y sus imperfecciones humanas, y de trabajar juntos, codo con codo, para superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo consciente, dedicación constante, compromiso y, sobre todo, una conexión profunda que va mucho más allá de lo superficial, más allá de lo físico. Es una conexión de almas, de espíritus que se reconocen, que se entienden y que se complementan a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajan de forma única y armoniosa. Y esa conexión, esa energía casi eléctrica que desprenden cuando están juntos, es palpable. Verlos interactuar, ya sea en alguna aparición pública donde sus miradas se cruzan, en alguna entrevista donde se apoyan mutuamente, o a través de las redes sociales donde comparten fragmentos de su vida, es presenciar una armonía genuina, una complicidad que trasciende las palabras. Hay una chispa en sus miradas, una risa compartida que nace de un entendimiento mutuo profundo, una forma de apoyarse que va más allá de los gestos físicos, un lenguaje secreto que solo ellos dos conocen y que les permite comunicarse y conectarse a un nivel más elevado. Demet y Can nos demuestran que el amor puede ser una fuerza transformadora, un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Ha sido un motor que los ha impulsado a alcanzar sus metas, a superarse a sí mismos, a convertirse en mejores versiones de quienes eran antes de encontrarse. Y esto es algo que todos podemos y debemos aplicar en nuestras propias vidas, no solo en nuestras relaciones románticas, sino en todas las relaciones importantes que tenemos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas.
Buscar esa conexión profunda, ese apoyo mutuo incondicional, esa admiración sincera y honesta. Pero, ¿qué hace que su historia sea tan profundamente sin límites? Quizás sea la forma en que han sabido mantener su relación fuerte y resiliente a pesar de las exigencias de sus carreras, que a menudo son demandantes y consumen mucho tiempo, a pesar de la atención pública, que a veces puede ser abrumadora y generar presiones innecesarias. Han logrado crear un santuario privado en medio del ruido mediático, un espacio seguro y protegido donde su amor puede florecer sin interferencias externas, donde pueden ser simplemente ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Y esto, créanme, no es fácil en absoluto. Requiere disciplina férrea, prioridades claras y un compromiso inquebrantable el uno con el otro y con la preservación de su intimidad. Otro aspecto fascinante de su relación es cómo, a pesar de que son personalidades distintas, con temperamentos y enfoques de vida diferentes, se complementan a la perfección. Es como si hubieran encontrado las piezas que faltaban en el rompecabezas emocional y vital del otro. Demet aporta la chispa, la aventura, la audacia, la energía para emprender nuevos caminos. Can, la calma, la reflexión, la estabilidad, la seguridad que permite aterrizar las ideas y consolidar los proyectos. Y juntos forman una unidad poderosa, un equipo invencible, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida les ponga por delante. No intentan cambiar al otro, no buscan moldearlo a su imagen y semejanza, sino que celebran sus diferencias, las ven como fortalezas únicas que enriquecen su relación y los hacen crecer como individuos y como pareja. Podríamos pasar horas y horas desgranando cada uno de los matices de su relación, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Pero creo que la esencia de su amor sin límites, aquello que lo hace tan especial y tan inspirador, radica en esa autenticidad cruda y hermosa. Son reales, son genuinos, son transparentes en su forma de vivir y de amar, y eso es lo que resuena tan fuerte con tantas personas que los siguen y admiran. No pretenden ser perfectos porque saben que la perfección no existe, sino que se muestran tal como son, con sus luces y sus sombras, y en esa vulnerabilidad compartida, encuentran una fortaleza inquebrantable y una conexión aún más profunda. Así que para resumir un poco este hermoso viaje que hemos emprendido hoy, la historia de Demet y Can es un recordatorio viviente y palpitante de que el amor verdadero no es una casualidad, sino una construcción consciente. Se edifica con cimientos sólidos que incluyen la comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo profundo, la empatía sincera y un compromiso constante y renovado. Es una prueba irrefutable de que cuando dos personas se aman de verdad, con una intensidad que va más allá de las apariencias, pueden superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad, y crecer juntas, fortaleciéndose en el proceso. Es un amor que inspira, que nos hace creer nuevamente en la fuerza inquebrantable del sentimiento humano y en la posibilidad real de encontrar esa conexión especial, esa alma gemela, que tiene el poder de cambiarlo todo, de llenar nuestra vida de propósito y de una felicidad profunda y duradera. Su historia, mis queridos amigos, es verdaderamente un amor sin límites, un faro de esperanza y de inspiración en un mundo a menudo convulso. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy con Demet y Can. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al explorar su maravillosa historia, que hayan sentido la fuerza y la belleza de su conexión. Me encantaría saber qué es lo que más les ha inspirado de su relación. ¿Hay algún aspecto, alguna cualidad o alguna lección que resuene especialmente con ustedes o con sus propias experiencias? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me nutren y me ayudan enormemente a saber qué tipo de contenido les interesa más y cómo puedo seguir creando vídeos que les aporten valor y emoción. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría inspirarse con esta historia, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este recorrido. Ha sido un placer inmenso compartir este momento con ustedes. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.